El último tema que vamos a revisar hoy es... Es el tema de la evaluación. ¿Ya? Vamos a esperar que se cargue. ¿Ya? Y hoy vamos a hablar de la evaluación formativa. ¿Cómo se pone en práctica la evaluación formativa? De acuerdo a lo que ustedes han planificado y a lo que pudieron observar en sus prácticas. ¿Cómo pueden ustedes describir que esta evaluación formativa está presente en sus planificaciones o en sus posibles prácticas? Esa es la primera pregunta que nos debería a nosotros hacer ruido al momento de diseñar nuestra planificación. Es hoy la evaluación que más fuerza está teniendo porque nos permite in situ ir verificando el estado de avance del aprendizaje de los estudiantes. Y para muchos durante algún tiempo era considerado como solamente el diálogo que se daba con los estudiantes y la interacción. Y de acuerdo a la respuesta que ellos nos iban entregando, nosotros más bien realizábamos un refuerzo positivo. Y por lo tanto, el revisar o el no calificar era considerado evaluación formativa. Sin embargo, los diferentes estudios, las diferentes propuestas de los investigadores y también de las prácticas que se van realizando en el aula y de la efectividad de esta, no solamente tiene que ver con el refuerzo positivo, con que el estudiante pueda responder correctamente, sino que también involucra la observación por parte del docente y para esto necesita un método que permita rescatar la evidencia. Y por ende también en los últimos 5 años se han puesto en práctica algunas estrategias de cómo poder recabar esta información. ¿Ya? Entonces, vamos a reflexionar cómo se ve la evaluación formativa en el aula, de qué manera se entrelaza esta con la enseñanza y el aprendizaje, qué tipos de estrategias dan cuenta de que se está usando formativamente la evaluación, cómo podemos incorporarlas más en nuestra práctica pedagógica habitual. Entonces, en torno a esas 4 preguntas, es que yo los invito a que ustedes puedan pensar de acuerdo al momento en que han estado diseñando sus diferentes planificaciones, tal vez no solamente para esta tutoría, sino que también para otros ramos que se trabaja de manera transversal el diseñar una intervención en el aula. ¿Cuánto han meditado ustedes respecto a la evaluación formativa? ¿Cómo la incorporan? ¿Cómo la entrelazan? ¿Han diseñado alguna estrategia? ¿Han sentido de que solamente la han declarado o efectivamente queda en evidencia que está presente? Profesora. Sí, dígame. Lo escucho. Yo no la he declarado en mayor detalle, simplemente la he nombrado, pero sí he tratado de, en las planificaciones que he hecho, involucrarla en todo el proceso. Me refiero a desde el mismo inicio, mientras ya una vez se están aplicando, o en cierta manera se está presentando la actividad a desarrollar, y obviamente ya una vez mientras esa actividad se empieza a desarrollar de manera por los mismos estudiantes. Es decir, he intentado involucrar dicha evaluación desde un principio, desde el momento en el que se presenta el mismo objetivo hasta el momento en el que se termina, hasta el momento en el que se hace el cierre de la clase. Que se hace el cierre de la clase. Sí, efectivamente la evaluación formativa es la única que está presente durante toda nuestra clase, porque constantemente la estamos desarrollando.
Es de manera inconsciente para muchos, como tú bien dices, yo no sé si la he declarado, pero la voy realizando desde el inicio hasta el cierre, pero el objetivo es que cada vez seamos más conscientes de que hay momentos o hay estrategias que nosotros podemos utilizar para que esta evaluación efectivamente nos entregue evidencia de cómo va avanzando nuestra clase y si el estudiante efectivamente en la interacción pedagógica se va cumpliendo el objetivo. La evaluación formativa es la que nos permite finalmente verificar constantemente si es que este objetivo o este objetivo de la clase y la propuesta que nosotros hacemos para poder alcanzar ese objetivo se está cumpliendo. Entonces, lo importante es reflexionar en torno a que nosotros nos demos cuenta de que no está incorporada porque sí, porque está dada, porque a través de las preguntas, ahí estamos haciendo evaluación formativa, sino que nosotros podamos ir incorporando estrategias que nos permitan efectivamente decir, aquí yo no solamente detuve mi clase, sino que aquí yo verifiqué cómo estaba desarrollándose mi clase. Y la forma que más ustedes la han presentado es en lo que yo les he insistido, que algunos han sido más resistentes, de ir siempre preguntando al estudiante durante la clase y que es relevante para el tema de la interacción pedagógica y que promueve la participación del estudiante. No solamente como un cuerpo, el curso, sino más bien de manera dirigida. Por lo tanto, está presente la evaluación formativa constantemente, pero nos faltan algunas estrategias. Y en eso es lo que vamos a profundizar hoy, que algunos ya se atrevieron y me presentaron algunas y me escribían después como al final de la planificación los que enviaron. No recuerdo muy bien cómo se llama. Bueno, hay que recordarla porque es necesario, si la voy a declarar y la voy a poner en práctica, ejecutarla correctamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves de una evaluación formativa? Y no solamente de la evaluación formativa, sino durante toda nuestra clase. ¿Ya? ¿Hacia dónde vamos? Que ahí está compartir metas de aprendizaje que están relacionadas directamente con el objetivo de la clase y clarificar los criterios de logro, qué es lo que se espera que nosotros vamos a alcanzar durante nuestra clase. ¿Dónde estamos? Que ahí nos permite recolectar, interpretar la evidencia, identificar la brecha del aprendizaje, es decir, dónde yo quería que mis estudiantes estuvieran y dónde ellos se encuentran y qué estrategias tengo que utilizar para poder ir alcanzando ese logro de aprendizaje. ¿Y cómo seguimos avanzando? Que a partir de esta evidencia que nosotros obtenemos como docentes, nos permite retroalimentar a nuestros estudiantes para poder potenciar aprendizajes y para poder asimilar aprendizajes que el estudiante no ha adquirido en su totalidad y nos permite ir ajustando nuestras prácticas. Esto, desde mi punto de vista y mi experiencia, es lo que a mí más me gusta de la evaluación formativa, porque me permite a mí ajustar la enseñanza en torno a la metodología que yo propongo. Y ahí me permite investigar, innovar, buscar nuevas estrategias, también recoger la información que obtuve desde los estudiantes para poder incorporarla en estas nuevas decisiones respecto a la planificación que yo realizo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros enfrentamos un año escolar o enfrentamos un semestre o enfrentamos un curso, diseñamos una planificación pensando en todo lo que yo quiero lograr casi en una burbuja, por nombrar de cierto modo. Pero a medida que vamos avanzando o que vamos desarrollando nuestra práctica, nos vamos encontrando con diferentes factores que nos pueden ir obstaculizando ese diseño. Por lo tanto, siempre tenemos que estar abiertos a ajustar. Y el ajustar no significa que fracasamos en nuestro diseño original o en el que planteamos al inicio del año escolar, cuando nos piden las planificaciones, que tienen que estar al 30 de marzo, sino más bien es que nosotros estamos constantemente reflexionando sobre nuestra práctica. Entonces, de esta forma vamos a avanzar para ir cerrando esta brecha. Entonces, aquí el ciclo de retroalimentación es fundamental, porque en el fondo lo que nos permite la evaluación formativa es ir reflexionando constantemente de cómo vamos logrando este proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las estrategias de evaluación formativa que no es que estas sean las únicas, pero es lo que nos permite de cierto modo delimitar nuestro trabajo y orientarlo? No significa que no se pueda abrir hacia otro espectro, pero sí son estrategias que nos permiten ir orientando cómo llevar a cabo nuestro desarrollo de la clase y cómo después ir ajustando para el logro de objetivos. Entonces, siempre lo que yo les mencionaba en el inicio de la clase, es necesario compartir los objetivos de aprendizaje, pero no solo compartirlos, mencionarlos, sino que también que el estudiante y nosotros también diseñar como docentes estrategias que permitan o que den cuenta de que el estudiante entiende lo que nosotros queremos alcanzar en esa clase o en la unidad. Diseñar siempre y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, retroalimentar efectiva y oportunamente y dar oportunidades para la autoevaluación y la coevaluación. Mientras este tipo de prácticas, la autoevaluación y la coevaluación, la incorporemos en los primeros años de formación, estamos hablando de una prebásica, de un primer ciclo, los estudiantes van a ir asimilando esta práctica como algo habitual y le van a dar la relevancia que corresponde y no va a ser una práctica donde ellos vean más bien una oportunidad de salvarse. Ya no me coloco un 7 o no, somos todos amigos y nos colocamos un 7. Sino más bien que ellos reflexionen de que el trabajo en conjunto o el trabajo personal es muy relevante para lograr el objetivo y que tienen que ser autocríticos. Entonces es importante incorporarla siempre desde los primeros años de formación. ¿Ya? Entonces, entre la primera estrategia, que es compartir los objetivos de aprendizaje, algo que yo les he mencionado, que deben saber los estudiantes, lo primero que deben saber es a dónde van y qué se espera que ellos aprendan. Entonces, si ustedes declaran un objetivo que es distinguir las características que tiene el ciclo de la vida de los seres vivos, no solamente mencionarlo, sino que explicar y dar cuenta de eso. Que es algo que ya hemos avanzado y que han mejorado consistentemente ustedes en este periodo que hemos tenido de tutoría. Por eso es lo que yo siempre les decía en su planificación al inicio de sus clases. No basta solo con leer el objetivo, debemos asegurarnos de que ellos lo entiendan y que por lo tanto, a medida que vamos desarrollando nuestra clase, nosotros podamos volver al objetivo y eso nos permite reorientarnos o buscar nuevamente el camino, el camino que habíamos diseñado. ¿Ya? Entonces, técnicas para ayudar a comprender los objetivos. Y que ustedes las han incorporado en su planificación, haciendo preguntas o parafraseando. ¿Qué significa relacionar? ¿Qué significa caracterizar? ¿Lo podrías explicar con tus palabras? Usando ejemplos o modelos de distintos niveles de logro. Y también podemos usar rúbricas, pero esto es más complejo cuando yo aún no he adquirido la experticia para poder incorporarla y que de esta forma nosotros, dependiendo de cómo presentemos nuestra clase, también le presentemos desde un comienzo cómo va a ser evaluado el estudiante. Entonces, aquí es una pregunta tipo que siempre utilizamos, que dice, ¿me puedes decir con tus propias palabras qué queremos lograr? Entonces, ahí el estudiante nos va a ser un reproductor de lo que nosotros estamos planteando, sino que más bien él va a tener que responder desde su experiencia qué es lo que entiende. Respecto al diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, siempre, y es lo que siempre debemos tener claridad de nuestro objetivo de aprendizaje, que es nuestro objetivo de aula, el diseño de la actividad y obviamente el diseño del instrumento de evaluación. Entonces, siempre la actividad tiene que estar alineada al objetivo de aprendizaje. Esto se relaciona con las observaciones que yo siempre les hago respecto al cómo el estudiante va a lograr ese objetivo. Por eso, en el objetivo de la clase tiene que estar declarado el cómo y después la estrategia de aprendizaje también tiene que dar cuenta del cómo, porque ahí tiene que haber una alineación. Entonces, la evidencia debe considerar una variedad de niveles de desempeño, desde los más básicos a los más complejos. Por eso en el desarrollo de su clase, cuando ustedes diseñan una estrategia, van a desarrollar una guía, no bastaba con que ustedes, y no basta con que ustedes digan, desarrollan una guía. ¿Qué ejercicios o qué actividades contiene esa guía? Y por lo tanto, debo pasar por los distintos niveles, desde
el más básico, que es identificar, describir, a relacionar, comprender y analizar, aplicar hasta llegar al más alto. No es necesario que estén todos presentes, pero sí que estén presentes desde los niveles menos complejos hacia los más complejos. Y por lo tanto, incluir múltiples tipos de evidencia para que los estudiantes muestren que comprenden y lo saben hacer de diferentes formas. Entonces, vamos a trabajar siempre con material concreto, pero que ellos también describan, que después elaboren y que después expongan. Entonces, cuando, por ejemplo, esa secuencia nos permite de que nosotros podamos observar en diferentes momentos que el estudiante está cumpliendo el objetivo. Si hice preguntas, el estudiante leyó un texto, respondió preguntas, a partir de eso elaboró, por ejemplo, que ustedes lo han planteado varios, un mapa conceptual, un organizador gráfico y después lo explicó. Es decir, tengo 3 momentos donde el estudiante puede dar cuenta de que ha adquirido ese aprendizaje. ¿Ya? Entonces, actividades que nos permiten recoger información, ¿ya? Actividades de explicación y de representación, donde ellos explican o fundamentan con sus propias palabras, pueden producir textos, representar dibujos, imágenes. Aquí, por ejemplo, entraría la propuesta que ustedes han realizado, siempre de que ellos se expongan respecto al trabajo realizado. Observar y escuchar a los estudiantes mientras participen en actividades. Todo lo que dicen, hacen, crean y escriben es evidencia del aprendizaje. Por eso siempre tiene que haber un registro de lo que ellos están haciendo. Ahí es muy importante volver a dar un valor al uso del cuaderno, que se ha perdido. Hemos tratado de optimizar el tiempo porque el currículum es tan extenso que tendemos a entregarle guías porque es más rápida y la pegan en el cuaderno y responden preguntas breves. Sin embargo, es importante volver a recuperar el uso del cuaderno. Y para eso ustedes tienen que diseñar su metodología del uso del cuaderno, preparar a sus cursos en las primeras clases, en el primer mes, por ejemplo, en marzo, de cómo se va a utilizar el cuaderno. Si bien vamos a trabajar con guías, también esas guías, ¿dónde van a ir? ¿Se van a pegar en el cuaderno? ¿O se van a archivar? ¿O van a elaborar un portafolio? Y que al final de cada cantidad de guías, ellos tienen que hacer una pequeña reflexión respecto a eso, de lo que han aprendido hasta ese momento, de cómo lo han aprendido. Esas son estrategias que ustedes van a tener que ir diseñando, pero que permite recoger la evidencia respecto a cómo los estudiantes van desarrollando esta propuesta pedagógica, ¿ya? Y también las respuestas elegidas al azar, donde todos los estudiantes pueden elaborar una respuesta y luego se elige una al azar de esas preguntas y puede realizar la estrategia que el estudiante haga la pregunta y que otro estudiante, a partir de lo que hemos trabajado en clase, la responda. No necesariamente el que elabora una pregunta sea el que responde, ya se puede alternar. O todos responden la pregunta y elijo ciertos estudiantes para que respondan y otros para que les realicen preguntas a sus otros compañeros. También son estrategias que nos permiten ir recogiendo la información. Y también si aplicamos estas estrategias desde los primeros años escolares, los estudiantes ya no están en esa posición de que ojalá que no me pregunte o me carga cuando me preguntan, sino que lo tenemos activo y lo tenemos atento para que el estudiante sepa que en cualquier momento a él le van a preguntar, por lo tanto tiene que estar involucrado. Es difícil porque hay alumnos muy apáticos en el aula que se distraen con facilidad o que simplemente no quieren participar, pero nosotros, ahí es nuestra labor ir buscando estrategias de cómo a ellos los tengo que involucrar y no solamente decir ya, este no quiere trabajar y si simplemente no quiere trabajar, yo no lo le paso y finalmente el resultado que él obtenga va a ser baja calificación y va a repetir de curso. Esa es la salida simple. Nosotros tenemos que involucrarlo de una u otra forma. Nosotros somos los responsables dentro del aula para que ese estudiante se incorpore en este proceso y tenemos que agotar todas las posibilidades y buscar estrategias, dialogar. Cada estudiante tiene una realidad y un contexto distinto, no siempre lo hace porque es pesado, como muchas veces uno utiliza esos calificativos con respecto a los estudiantes. Así es que
es importante siempre estar involucrando al estudiante y para eso son importantes las estrategias, ¿ya? Entonces, preguntas, preguntas que nos ayudan a nosotros a recoger información en todo momento. Lo que está subrayado es la base de la pregunta. Lo que no está subrayado, obviamente, es lo que yo cambio de acuerdo al contenido y a la clase que estoy realizando. Entonces, ¿por qué las cebollas en escabeche son un ejemplo de un fenómeno químico? Pero puedo hacer otra, puedo cambiar el contenido, pero mantengo la base de esa pregunta. O, ¿por qué el paisaje puede entenderse como una construcción sociocultural? O, ¿de qué manera un árbol se podría parecer a una mesa? Entonces ahí estoy haciendo preguntas que permitan al estudiante reflexionar y también que permitan al estudiante utilizar información para aplicar. En la última estaría contrastando. Entonces son preguntas tipo que a mí me permiten recoger información, ¿ya? Otras estrategias de ejemplos de recogida de información es lo que se denomina el pienso, converso, compartimos. ¿Ya? Esta es una estrategia que hay que aplicarla durante varias clases para que el estudiante se vaya adaptando. No la puedo, y tiene que ser reiterativa, para que él adquiera esta estrategia y utilice el tiempo de forma favorable y no cuando le doy el espacio finalmente no dialogue respecto a lo que se propone. Entonces, orientar a los estudiantes para pensar una respuesta, la comparten primero con su compañero y después la puedo presentar al público. También se utiliza, esto es lo que se llama la focus reflexión, y después al azar usted puede pedir a los compañeros o al estudiante que finalmente comente cuál fue la pregunta que hizo el compañero, si él la pudo responder o por qué no la pudo responder, o cuál era la duda que él tenía y que el compañero sí le pudo solucionar. Entonces ahí estamos buscando el diálogo entre pares, promuevo el diálogo entre pares, la reflexión entre pares, y no solamente es el docente el que adquiere este rol mediador del aprendizaje. ¿Ya? Y lo que es el bono hoy, hace unos 2 años que ya se ha incorporado mucho en las salas de clase con más fuerza. Yo creo que es una muy buena estrategia si se incluye también en la educación superior los tickets de salida o los tickets de entrada, ¿ya? Y que a través de este ticket de salida o este tipo de ticket de entrada, que es mucho más atractivo que cuando escribíamos la pregunta en la pizarra y la formulábamos de forma general, se formula una pregunta o un problema con una respuesta breve que muestre el nivel de logro del aprendizaje que se ha trabajado, si es que es ticket de salida o si es ticket de entrada, también nos sirve para activar los conocimientos previos. Ya se puede plantear, por lo general se utiliza como ticket de salida, justo al final de la clase. Y que para muchos también puede ser utilizada como una estrategia de evaluación formativa y también de autoevaluación, dependiendo de las preguntas que yo incorpore en este ticket de salida. Y en el ticket de entrada también me permite que yo pueda hacer la pregunta para activar el conocimiento previo, les doy un momento para la reflexión, que ellos puedan responder. Puedo recopilar estos tickets de entrada y después sacar algunos y en base a eso iniciar una conversación o un diálogo. Entonces ahí estoy diversificando la estrategia de la lluvia de ideas, ya que es una de las estrategias que más utilizamos en algún momento, pero que a veces cae más bien en una rutina y donde los tipos de preguntas que realizamos, el estudiante se va adaptando y por lo tanto se convierte más bien en algo, en un monólogo entre el profesor, uno, dos estudiantes, o las respuestas son más bien cerradas. De ir diversificando ciertas estrategias y que se vuelven mucho más atractivas, ¿ya? Entonces acá tenemos, de forma atractiva, no los pueden presentar, hay profesores que no los trabajan de esta forma, solamente plantean las preguntas, hacen que ellos las escriban en el cuaderno, esas son estrategias distintas. Pero
Bueno, yo esto lo tomé del Centro de Desarrollo, por lo tanto las preguntas están más bien enfocadas cuando uno realiza la ayudantía. Sin embargo, ustedes obviamente lo pueden modificar de acuerdo a la realidad. Entonces, ¿qué fue lo más importante? Que eso también está relacionado con la escala de la metacognición. ¿Qué dudas me quedaron? ¿Cuál fue el error que más cometiste? Le puede presentar o que resuelva un ejercicio, en este caso estamos pensando para toda la asignatura, qué significa el concepto clave que hemos trabajado en clase, o escribe 3 aprendizajes que tú consideras que alcanzaste y que dominas, 2 dudas y una conexión con otra materia. Entonces son estrategias que nos permiten recoger información. Ahora, dependiendo del curso, del curso nivel, obviamente son la cantidad de preguntas que yo voy a hacer y el tipo de pregunta. No voy a hacer 6 preguntas para un estudiante tal vez de primero básico que estamos en el primer semestre y que aún no adquirió la habilidad de escribir, o no voy a hacer preguntas complejas para un estudiante cuarto básico, cuando son preguntas más bien asociadas a séptimo o a enseñanza media. Entonces las tengo que ir dosificando y eso es de acuerdo al contexto y al curso al cual yo me estoy enfrentando. ¿Ya? ¿Ya? Y con respecto a la retroalimentación oportuna y efectivamente, ¿ya? Siempre tenemos que focalizar, y esto lo da la experiencia, y que nosotros al momento de estar diseñando nuestra planificación y posteriormente ejecutándola, también vamos reflexionando en torno a lo que nosotros hacemos dentro del aula. Nosotros siempre tenemos que ajustar. Nuestras clases no siempre son perfectas, nosotros no somos siempre los mejores profesores porque influyen una serie de factores que a veces no nos permiten ejecutar de manera efectiva nuestra clase. Por eso es muy importante siempre la reflexión. Entonces es necesario describir, debemos focalizar siempre, describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar. ¿Logramos describir el ciclo de vida? Sí, cómo lo hicimos, y cómo podríamos mejorar para que efectivamente todos lo pudieran lograr o puedan lograr describir el ciclo de la vida. Focalizarse en el trabajo o actividad, en lo que se está haciendo, en lo que se ha diseñado, en lo que se ha ejecutado. Promover que corrijan los errores de manera autónoma. Que ellos se den cuenta de su error, como el ejercicio que realizamos anteriormente en otra tutoría, donde la profesora finalmente les daba la respuesta respecto a la confusión que tenían los estudiantes en torno a un concepto. ¿Ya? Nosotros tenemos que apoyar. Ahora, muchas veces para nosotros apurar la clase, dependiendo de lo que tenemos diseñado, es que nosotros damos la respuesta más rápido, pero ahí nos generan estas dicotomías que finalmente no estamos desarrollando de manera efectiva nuestra clase. Entregar siempre la retroalimentación oportunamente. Es lo que yo les mencionaba de detener la clase si es que yo efectivamente me doy cuenta que mis estudiantes no están comprendiendo lo que yo diseñé o no se está logrando el objetivo. Y el detener esa clase me va a sumar más, a pesar de que tal vez no alcancen a terminar, pero ahí está el tema del ajuste del aprendizaje. Y usar varias formas de retroalimentación. No siempre hacer retroalimentación oral o siempre retroalimentación escrita, porque hay estudiantes, y ahí está el tema de los estilos de aprendizaje, que son, aprenden de forma distinta y por lo tanto también yo recojo información de manera distinta. ¿Ya? ¿Y qué siempre debemos evitar? Que algo que hacemos habitualmente en clase. Entregar solamente las correcciones, vamos a revisar la guía, ya, esta es la respuesta correcta, o reforzar positivamente. Focalizarse en la persona, o por lo general los estudiantes más avanzados, más destacados, siempre van a querer participar en clase. Obviamente no les podemos negar esa participación porque ellos quieren participar, pero sí también hay que buscar estrategias de moderador para que otros estudiantes participen. Y por ejemplo, ahí está muchas veces lo que planteamos de que los estudiantes más avanzados tienen que ser tutores, pero a veces eso también nos complica a los estudiantes, porque finalmente ellos terminan haciendo muchas veces el trabajo del estudiante que son tutores, pero tal vez si hacemos preguntas al azar,
y un estudiante da una respuesta que no está completa, solicitar al estudiante que es más aventajado que sea capaz de complementar esa respuesta o explicarle con sus palabras finalmente la respuesta idónea de acuerdo a esa pregunta. ¿Ya? Entregar retroalimentación cuando ya no es posible de utilizarla, es decir, no dejar, y aquí es una recomendación bien tajante, no retroalimentar al final de la clase. ¿Ya? Chiquillos, yo me di cuenta, o estudiantes, yo me di cuenta que ustedes cuando estaban ejecutando, esto fue. No, tiene que ser durante el proceso. ¿Ya? Dar tips, consejos, y ahí es muy importante ir monitoreando el trabajo, ya sea cuando ustedes lo plantean de forma individual como también colectiva. Y no usar siempre una sola forma de retroalimentación. ¿Ya? No siempre retroalimentar con preguntas, lo que les planteaba anteriormente, o solamente con escalas de autoevaluación, sino también ir buscando otras estrategias. ¿Ya? Entonces, otra está relacionada con dar oportunidades para la autoevaluación y la coevaluación, porque de esta forma el estudiante también reflexiona, ¿ya? Realiza una práctica reflexiva respecto a su quehacer pedagógico, y ya no solamente está reflexionando el docente, también están reflexionando ellos, y después podemos reflexionar en conjunto. Y por lo tanto, cuando es formativo, lo que yo les planteo, desde los primeros años de inicio, el estudiante tiene conciencia de cuáles son las acciones concretas que tiene que realizar para mejorar. No solamente, obviamente, la calificación, que es lo que le va a permitir ser promovido o no de curso, pero si es un estudiante que no comprende un texto, tiene que leer más. Ahora, obviamente la voluntad dice, no leo más y con un 4 me salgo, pero ese tipo de prácticas es difícil de erradicar porque ya son muy culturales, o de comentarios de parte del estudiante, pero ahí está nuestra labor de ir buscando estrategias donde el estudiante pueda adquirir la conciencia y decir, no, tengo que mejorar, tengo que intentarlo, yo sé que me cuesta o no me gusta, pero hay que buscar. Es complejo, pero se puede alcanzar. Entonces, algunas de las estrategias que podemos utilizar para la evaluación formativa. Por ejemplo, los palitos con nombre, ¿ya? Que obviamente ahí requiere que nosotros tengamos nuestros palitos. Por ejemplo, yo porque aparte de ser tutora de usted, yo hago clase en aula. Entonces, esta, por ejemplo, yo al inicio del año escolar la utilizo con mis estudiantes. Ellos decoran su propio palito de lado. Ya es como la actividad inicial al principio del año, porque uno siempre, como la formalidad, los saluda, se presenta, que lo vamos a enseñar, entrega datos, los contenidos, los pegan. Entonces, dentro de las actividades lúdicas es que cada uno diseña su palito. Y después yo eso obviamente lo guardo y ando con mi cajita de palitos de todos los cursos. Y tiene su nombre. Ahora, eso se puede aplicar siempre, antes, durante y después de la actividad. Obviamente no dejo a la vista, ellos escriben solamente en un extremo y no dejo a la vista, y por lo tanto, de esta forma no es que el profesor constantemente está identificando al estudiante que quiere que participe, sino más bien ellos pueden sacar o yo puedo sacar, eso los motiva mucho, los involucra, les gustan las cosas lúdicas a los estudiantes, y por lo tanto la ventaja que tiene esta estrategia, que no solamente me permite a mí evaluar formativamente, sino también potencia la participación y permite que el estudiante esté más atento, ¿ya? Las pizarritas, que aquí también yo lo cambié por los deditos, por ejemplo, del me gusta o no me gusta, que se puede utilizar también antes, durante y después de la actividad, que lo que busca la pizarrita es que ellos, frente a una opción, que esto es cuando principalmente uno hace debate, o frente a cuáles son las opciones o cuáles son las posiciones en las cuales ellos se encontrarían. Ahora, como no todos podemos tener pizarrita, porque la propuesta es como bien planteada de que hay que tener pizarrita acrílica, también uno puede diseñar este material y si uno va a desarrollar, es decir, si uno como profesor va desarrollando una metodología de trabajo, los estudiantes pueden tener ello en una parte de su cuaderno donde ellos tengan estas
esta especie de pizarrito, paletita, donde ellos puedan escribir. ¿Ya? Hay formas artesanales de hacer pizarrita reutilizable. Ya no necesariamente hay que tener la pizarrita y comprar 50 pizarritas, ¿no? Sino que existen otras estrategias. Pueden utilizar su cuaderno también, ¿ya? Las luces de aprendizaje que están asociadas más bien a lo que ustedes denominaron algunos como el semáforo, ¿ya? Que en el fondo el profesor decide el color y la pregunta, ¿ya? Si, por ejemplo, el verde es que me siento seguro de que puedo explicar el concepto, el amarillo que está en un avance intermedio y el rojo es que en realidad no comprendió o no entendió nada. Eso lo puedo dejar para el final de la clase, también lo puedo utilizar, pero principalmente durante la actividad para ir diciendo en qué estado estoy. Puedo trabajar también con estas tarjetas donde el estudiante, dependiendo de cómo se encuentre, en vez de estar diciendo, profesora, tía, venga, por favor, ellos van colocando los colores en esta especie de luces y por lo tanto cuando yo veo que alguien está en rojo porque tiene una duda y no está entendiendo nada que hacer y el que está en verde porque está desarrollando bien su trabajo. Entonces ahí me permite ir dosificando el tiempo que yo dedico a cada estudiante y los turnos de trabajo, porque a veces nos detenemos más en un grupo y a otro grupo lo apoyamos menos porque no nos dan los tiempos dentro de la hora, ¿ya? Y las tarjetas también que son ABCD, que es para ir trabajando el tema de los turnos respecto al orden que yo puedo establecer para poder ir motivando la participación. Entonces son estrategias que nos permiten a nosotros ir conociendo el estado de avance y de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí el tema de las tarjetitas, ¿ya? Que es, puedo explicar lo que he aprendido, estoy en verde, y el estudiante puede decir sí, o puedo explicar una parte de lo que aprendí y me cuesta explicar lo que aprendí. Y yo ahí puedo incorporar también una segunda pregunta para que no quede como una respuesta cerrada, ya sí o no, o intermedia, ¿ya? Y el famoso ticket de salida que cada docente puede modificar estas tres preguntas. Se proponen tres por el tema de que es algo que sintetiza, ¿ya? El final de la clase, cuando es ticket de salida, y cuando es ticket de entrada, se propone que sea solamente una pregunta, ¿ya? Cuando quiera activar el conocimiento previo, y que a partir de esa pregunta que se activó y que el estudiante dio una respuesta y después ustedes los recopilan en esta especie de caja, o donde ustedes los puedan tener, no necesariamente tiene que ser una caja, ustedes después saquen algunos al azar y a partir de la respuesta de ese estudiante que dio al ticket de entrada, ustedes puedan ir diseñando otras preguntas o ellos vayan fomentando otras preguntas, ¿ya? Eso sería, estudiantes, respecto a la propuesta de lo que tiene que ver con la evaluación formativa, ¿ya? Dejo abierto para sus comentarios respecto a esta tutoría. Tengo entendido que algunos de ustedes ya los manejaban y por lo tanto lo importante es que los conocimientos que se van adquiriendo yo los vaya aplicando en el diseño de mi planificación. ¿Ya? No que diga, ah, no, si yo sabía usar eso. ¿Ya? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo pongo en práctica? En este periodo de formación es importante de que ustedes vayan pensando cómo serían sus clases, vayan proponiendo actividades o estrategias que después van a poder ejecutar en el momento que ustedes sean docentes responsables de un aula, y les va a permitir ajustar tal vez las prácticas que pensaron durante su proceso de formación, y también algunas tal vez las van a desechar porque se dan cuenta de que efectivamente, pero nunca uno desecha nada, sino más bien uno adecua de acuerdo a la realidad lo que ha diseñado anteriormente.
¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿Algún comentario respecto a la propuesta de evaluación formativa? Profesora, Sí, lo escucho. una consulta con relación a una de las propuestas, la que tenía que ver específicamente con la del uso de colores, del que salía ahí como el semáforo. Ah, ya, las luces de color. Sí, dígame. Sí, eh, la pregunta va en relación a eso, ¿estrictamente se tiene que hacer con luces o puede ser directamente con algún otro tipo de material que utilice los colores? No, es decir, puede ser otro material. Es decir, se llaman luces de colores porque es como la luz del semáforo, pero la puede utilizar con otro material. Incluso podría cambiar usted el color, no hay problema en eso. No, no es necesario que mantenga el verde, el amarillo y el rojo. Ahora, se propone eso porque es algo habitual que ellos conocen, pero lo puedes modificar. Si te diste cuenta, en la última imagen estaba asociada con el tema de las manitos, ya de los deditos. Entonces también se puede trabajar. Recuerdo que un estudiante una vez la relacionó con los emoticones, ya, con las caritas, con las caritas. Entonces también ahí incorporó otro elemento, o con unos juegos que les gustaban a los niños. Pero no es exclusivamente que tengas que utilizar eso, ese color, o que tenga que ser luz. Puede utilizar otro material perfectamente. Gracias, profe. Oiga, profe, otra pregunta. Sí, dígame. En relación a esa donde se hacía que los niños elaboraran preguntas y que después se sacaban en algún momento de la clase, ¿Mm? se puede trabajar esa misma propuesta, pero con más de una caja, en el sentido de una donde se puedan realizar, en cierta manera, hipótesis o como quien dice, suposiciones frente al tema que se está viendo, pero antes de verlo, antes de introducirlo o tratarlo, y otras que se vayan elaborando en el momento en el que los niños mismos van desarrollando la actividad que uno plantea. Sí, se puede realizar. Ya, porque la primera sería obviamente para activar conocimientos previos y posibles respuestas. Y después ya vas desarrollando, si es que se va cumpliendo esa hipótesis o ese supuesto que ellos tienen en base a la información que tú tienes que entregar. Eso es importante. No puedes eh, dejar que quede ese supuesto y que ellos después no sean capaces de dar respuesta a ese supuesto si tú no entregaste el contenido. En eso te tienes que fijar o considerar al momento de que ellos posteriormente busquen la respuesta para poder responder la primera tanda de preguntas, por ejemplo. Y ahí es importante diseñar desde dónde van a obtener la información. Si la información la vas a entregar tú como docente a través de la clase expositiva y después ellos van a trabajar con una guía de aprendizaje o van a utilizar su texto de estudio, considerando que son los elementos más comunes que nosotros podemos tener en el aula. Gracias, profe. ¿Sí? Ya, tengo un mensaje. Ah, ya, pero dice. Ya, son más personas para eso. Ya, bueno, si no tienen más preguntas respecto a lo que hoy yo abordé, espero que consideren algunas de estas estrategias, las pueden investigar, son de conocimiento público, no les estoy vendiendo la pólvora porque en realidad son prácticas que nosotros realizamos. Yo algunas, como les comenté, las utilizo. También la hemos puesto en práctica con
profesores en formación y también con docentes que la incorporaron como estrategias que ellos no conocían y mejoraron considerablemente sus prácticas y después ellos con su experiencia hacían una reflexión y principalmente lo que más valoramos después los profesores que ejercemos la pedagogía es que es tanta la sobrecarga laboral que muchas veces no nos damos el tiempo de investigar respecto a nuevas estrategias o de incorporar innovaciones dentro del aula. Entonces ellos eran como muy agradecidos de este tipo de estrategias que les permitían, que es lo más complejo, ir evidenciando el estado de logro e ir promoviendo la participación de los estudiantes. Y también la reflexión que ellos hacían, y yo la comparto con ustedes porque no es mi reflexión, es que es muy importante ir adaptando al estudiante a la forma de trabajo que tiene el docente en torno a este tipo de práctica. Y de esta forma no son prácticas aisladas y que de vez en cuando voy a trabajar con esto y hoy día lo quise aplicar, porque muchas veces no les resultaba porque ellos no lo aplicaban constantemente. Entonces el estudiante no se involucraba o ejecutaba la tarea de manera deficiente y muchas veces llegaban como, no me resultó, pero no era un fracaso, sino que más bien la reflexión apuntaba de que como eran prácticas que nunca antes ellos habían integrado en su metodología, los estudiantes, algunos reaccionaban muy bien y otros no tanto. ¿Ya? Así es que con esto yo daría por finalizada la tutoría de hoy. También recordar para los que llegaron más tarde que el próximo viernes no tenemos reunión porque con este tema yo ya estaría cerrando lo que había planificado respecto a los temas que iba a abordar en la tutoría como apoyo al proceso de planificación. Solamente el día viernes tienen que enviar su planificación, la segunda, y nos reuniríamos el 11 para poder ver la retroalimentación y anterior a esa reunión del 11 yo les envío los resultados de su planificación del segundo producto. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda en particular, se puede quedar para que me haga la consulta. Y además, recuerden que pueden enviar el estado de avance de su planificación para que yo haga una retroalimentación antes de que entreguen el producto final. ¿Ya? Así que buenos días, estudiantes, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Oiga, profe, yo le voy a enviar mi avance de la segunda planificación hoy dentro de la tardecita. ¿Ya? Ni un problema. La espero. Cuídese y que tenga un buen fin de semana. Ya, muchas gracias.